¿Sabías que 4.200.000 personas emigraron a la Argentina en poco más de 30 años? Algunos historiadores llaman a esta época el periodo de la inmigración de masas. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video te voy a contar algunas de las características de esta gran inmigración. Más de 4 millones de personas es mucha gente. Para que se den una idea, en esos números se encuentra la población actual de Panamá y también la de Croacia. Todas esas personas entraron a la Argentina entre los años 1881 y 1914. Pero uno puede perder la escala viendo solo números absolutos, por lo que les traigo algunos datos comparativos. En una época en que las migraciones eran un fenómeno muy grande a nivel global, la Argentina fue el segundo país que más inmigrantes recibió. Estados Unidos quedó en primer lugar, pero Argentina estuvo por encima de Brasil y de Canadá. Antes de que comenzara esto, en 1869, el 12% de la población argentina era de origen extranjero. Cuando terminó, en 1914, 30 de cada 100 habitantes habían nacido afuera del país, un 30%. El Río de la Plata siempre recibió muchos visitantes extranjeros, pero entre los años 1881 y 1914, las cifras crecieron exponencialmente. Por eso, historiadores como Fernando Devoto catalogan a este periodo con el nombre de inmigración de masas. Nunca en la historia argentina se superaron los números vistos en esos 33 años. ¿Pero por qué empezar en 1881? Desde la caída de Rosas llegaban al país cada vez más inmigrantes, pero en torno a 1874, durante la presidencia de Avellaneda, las consecuencias internas de la importante crisis económica internacional del año anterior redujeron tremendamente la inmigración. Recién en 1881 esos números empezaron a recuperarse. La consolidación del Estado argentino y el crecimiento económico son elementos que ayudaron a atraer a los europeos al país. El año anterior, además, fue clave en la historia argentina, ya que se había federalizado la ciudad de Buenos Aires y Julio Argentino Roca había llegado a la presidencia. ¿Y por qué terminar en 1914? Bueno, ese año se produjo otro acontecimiento importante, esta vez de la historia global. Estalla la Primera Guerra Mundial y eso detiene completamente la inmigración hasta que terminan los conflictos. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos es, ¿quiénes vinieron al país? Históricamente, las dos nacionalidades que más personas mandaron a la Argentina en todas las épocas fueron los italianos y los españoles. Del total de 4.200.000 personas de la época de masas, 2 millones eran de origen italiano. En segundo lugar, 1.400.000 eran españoles. Después, los demás grupos se achican mucho. Los franceses suman 170.000 personas y los rusos, en su mayoría judíos, llegan a los 160.000. En general, predominaban los hombres, siempre manteniendo una relación en torno a más de 2 hombres por cada mujer. Lo más común era que estos llegaran antes en el tiempo y cuando se asentaban, incrementaran luego el número de mujeres de la comunidad que se unían al grupo. La mayoría eran jóvenes, ya que venían con intenciones de encontrar trabajo. El porcentaje más alto era de origen rural, aunque también era considerable la cantidad de trabajadores urbanos que bajaban de los barcos. Había, como se pueden imaginar, muchos casos particulares. Pero hay que hacer algunas aclaraciones y salvedades sobre estas cifras que venimos diciendo. En primer lugar, el proceso de inmigración no fue ni constante ni continuo. Puede dividirse en 2 periodos bien marcados, como pueden ver en este gráfico. El primero va desde 1881 hasta 1890. En ese año lo que pasó es que se produjo otra gran crisis económica, esta vez durante la presidencia de Juárez Celman, que de nuevo frenó la venida de los europeos. Recién se volvieron a alcanzar los valores anteriores para mediados de la década, aunque ahora sí crecieron y superaron todo lo visto anteriormente. Otra importante aclaración que debe hacerse es hacia dónde iban los inmigrantes. Lo cierto es que no se repartían equitativamente por todo el territorio. El 75% de ellos se encontraba en la capital, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires concentraba muchísimos de ellos, que llegarían a ser comerciantes, propietarios e incluso algunos dueños de industrias. La última